Placer enorme recibir un amigo, un gran profesional. Él es Claudio Jacquelín, prosecretario general y columnista del diario La Nación. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Muy amable, como siempre, ¿eh? Por favor, un placer. Bien, noticia de último momento. Quiero conocer tu mirada. Milei desafectó a Diana Mondino de la Cancillería por votar a favor de levantar el embargo a Cuba. Esto en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo se entiende este voto? ¿Me querés explicar? ¿Tenía ganas de que la despidieran? ¿Cómo es el tema? No, en realidad el voto este es un voto en el que la Argentina ha sido consecuente, es un voto que lo que te dicen los diplomáticos de carrera, la Argentina más o menos ha sostenido, que a Estados Unidos mucho no le preocupa, de hecho gran parte de sus aliados en todo el mundo votan en el mismo sentido, de hecho solo Estados Unidos e Israel han votado en sentido contrario. El tema es que acá, desde el lado de Mondino jugaron, según sé, dos cosas, en función de lo que la línea de Cancillería venía sosteniendo, en ese sentido, y además hay acá otra cosa que tiene que ver con el apoyo de Cuba en el tema Malvinas, y al mismo tiempo con la idea de que los embargos van en contra del libre comercio. Digo, desde la posición ideológica, para entender qué otra cosa pudo haber primado además de la tradición que este gobierno suele romper con bastante fruición. Lo que operó acá también es esta idea. Justo, mira, recién estaba hablando con gente de alguna fuente de Cancillería que me decían esto, que la idea estaba amparada en que, primero, Estados Unidos no es que te esté pidiendo que juegues en ese partido, y que, por el otro lado, lo sustentaban en no solo la línea histórica, sino que los embargos van en contra del libre comercio, que es una posición bastante singular, porque Sí. si no con el mismo criterio debería aplicarse para las sanciones a Venezuela, pues así que es bastante singular. Lo cierto es que la situación de Mondino ya venía muy complicada, prácticamente la Cancillería estaba intervenida entre Úrsula Bassett y Nahuel Sotelo, y monitoreada desde afuera por básicamente Santiago Caputo, con lo cual lo que había era una virtual intervención de la Cancillería ya desde hace 5 meses, y en muchas de las decisiones que se habían ido tomando, casi que Diana Mondino las miraba de afuera. Por lo tanto, tampoco es tan sorprendente, pero ella quería quedarse hasta el armado de lista porque tenía la ilusión de aparecer en una lista para la Cámara de Diputados. Sí, está claro, está claro. Vos sabés que hay un comunicado de presidencia donde sostiene que el Poder Ejecutivo va a iniciar una auditoría del personal de carrera de la Cancillería y que son contrarios enérgicamente al régimen dictatorial cubano. Sí, lo que acá aparece como también bastante singular en todo esto es que no hay una línea muy clara del gobierno respecto de las relaciones exteriores, porque al mismo tiempo después termina quedando deudado de países que son los que rechazan la Agenda 2030, que claramente no son países democráticos. Totalmente. El presidente Milei ha dicho hace muy poquito que China es un posible socio comercial que no exige mucho. Por lo tanto, digo, la verdad es que hay bastantes contradicciones con todo este tipo de cosas. Es muy singular. Sí, sí, es real lo que planteas. Sí, sí, pero a mí no deja de llamarme la atención precisamente este voto favorable a Cuba, más allá de la fundamentación, de pregonar por el libre No, comercio. es que es un voto muy difícil de explicar para un Claro. gobierno que ha marcado una posición tan decidida y tan nítida en estos temas, que termine condenando el embargo
a Cuba. Entonces, ese es el problema. Claro. En esa narrativa, el problema es que hace ruido con la narrativa, y ahí es donde no hay manera de explicarlo, digo, más allá de todas estas razones que yo te puedo decir, que son las que primaron, y muestra ahí que la canciller patinó, y muestra también el poco manejo que venía teniendo de la agenda internacional y la misma, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, pasamos a otro tema. Hoy Javier Milei abrió la cumbre del aniversario número 47 de la Fundación Mediterránea. Y fue sí, ya sabes lo que te voy a preguntar. Durísimo con Alfonsín. Contame. Yo le voy a comentar, si te parece bien, y me lo permitís a nuestros oyentes, lo que dijo Milei en vinculación directa con Alfonsín. Dijo de Alfonsín: huyó del poder 6 meses antes de que finalizara su mandato debido a la hiperinflación. Y también señaló que él asumió en diciembre del año pasado con indicadores sociales peores que en el 2001. Bueno, pero también lo que dijo es que previa caída de la convertibilidad y del golpe de Estado impulsado por Eduardo Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado. Lo tildó de golpista a Alfonsín. ¿Qué me puede decir? Creo que acá se combina este tipo de visiones que tiene Milei respecto de algunos posicionamientos que están muy vinculados con lo ideológico, que tienen que ver con cuál es su mirada respecto de la democracia, respecto de los derechos humanos, cosas que se vinculan mucho con Alfonsín, y al mismo tiempo omite el rol que jugó el peronismo en la necesidad de adelantar el poder por parte de Alfonsín, el rol que jugó el peronismo durante su gobierno a través de los sindicatos que le hicieron 13 paros, exactamente, los mismos paros que hoy él insta a denunciar a los sindicalistas y a perseguir y a poner en contra de la sociedad, son los que hicieron que el gobierno de Alfonsín en gran medida llegara a donde llegó. Con lo cual olvida y omite y recorta, como suele hacer con mucha frecuencia, una cantidad de cosas, y por otro lado, decir que instó a un golpe de Estado en 2001, por lo pronto no hay ningún registro histórico ni elemento que surja en los cuales uno pueda decir que Alfonsín estuvo vinculado con esto, más allá de que marcara diferencias con De la Rúa, más allá de que cuestionara la inclusión de Cavallo en el gobierno final de la Rúa, digo, una cantidad de cosas que son todas ciertas. Ahora, de ahí a que esas diferencias ideológicas se pudieran llamar un golpe de Estado, y que además, en connivencia con Duhalde, después es cierto que hubo un acuerdo de Duhalde y Alfonsín para salir del 2001. Ahora, no hay elementos que puedan sostener esto, y me parece que es esta reescritura de la historia, que no es la primera vez, porque en definitiva también la hizo el kirchnerismo, y en esto es otro lugar donde encuentran un punto de convergencia el kirchnerismo y Milei, en esta idea de reescribir la historia, buscar ser excepcionales en su posicionamiento internacional, quedar a espalda de las grandes corrientes democráticas. Digo, la verdad es que hay ahí una situación que a veces es demasiado difícil de entender y más difícil de explicar respecto de estos posicionamientos. Ahora, lo más loco de todo esto, Claudio, a ver si estás alineado conmigo. Bueno, ya lamentablemente el presidente nos tiene acostumbrados a combatir a aquellos que conforman, ¿sí?, tanto diputados como senadores, el Congreso, siendo que el músculo político de la Libertad Avanza es muy pobre, ¿no es cierto? Se necesita radicalismo. Sabemos que un sector de radicalismo, ¿sí?, está más alineado con el kirchnerismo que con este gobierno. Eso lo sabemos. Pero hay otro sector de radicalismo, ¿sí?, que apoya al oficialismo. Ahora, este mensaje tan duro, tan crudo y te diría tan agresivo para con Alfonsín, ¿no espanta de alguna manera a estos radicales que lo apoyan?
Bueno, yo creo que estas, como muchas otras, como ataques a periodistas o medios que podrían ser cercanos y que podrían adherir a muchas de sus visiones, se enredan en algo que yo termino llamando las peleas sin propósito, las batallas sin propósito. Porque me parece que hay mucho de esto que tiene que ver con una combinación de prejuicios, adscripciones ideológicas, ignorancia, que a veces coinciden con un proyecto estratégico y a veces no. Cuando coinciden con lo estratégico se potencian y van hasta el final. Cuando no coinciden, después tienen la necesidad de buscar ver cómo corrigen. Y lo que vos estás diciendo, lo comparto plenamente, porque todos estos radicales que hoy tienen partido el bloque, que quieren acompañarlo, desde gobernadores como Cornejo en Mendoza, Heredero en Chaco, Valdés en Corrientes, Rodrigo de Loredo desde la Cámara de Diputados. Digo, todos esos, hoy tienen que venir a pedirle perdón a los que se fueron porque estaban en contra del gobierno, porque su situación, si hay un padre, el último padre que tiene el radicalismo y el último prócer que tiene el radicalismo se llama Raúl Alfonsín. Con lo cual, la verdad es que... Te guste o no, te guste o no, pero es así, así. Para el radicalismo no hay duda, es el hombre que además derrotó al peronismo por primera vez en elecciones libres, es el que restituyó el Estado de Derecho en la Argentina, el que juzgó a quienes hicieron el terrorismo del Estado y es un ejemplo en el mundo, más allá de después todos los errores y muchas cuestionamientos que se pueden hacer desde lo político y no solo desde lo económico. Ahora, para el radicalismo es el último prócer, el último motivo de orgullo que tiene el radicalismo. Entonces, lo último que le queda al radicalismo es esto. Si la idea es arrasar con el radicalismo, lo que yo creo es que comete un error, sobre todo porque el radicalismo sigue teniendo un arraigo más aún en el interior del país, como vos lo conocés, y se vive a lo largo de todo el país. Entonces, la verdad es que uno mira esto y dice, bueno, la verdad es que si tuviera el poder que pretende tener, uno podría decir, bueno, tiene una lógica. Ahora, me parece que el presidente se está desayunando la cena y esto es peligroso en la construcción de futuro y al mismo tiempo yo creo que para cualquier demócrata que crea la división de poderes en los balances y contrapesos y en los frenos y contrapesos, en la restricción del poder y la división de los poderes, y hoy deberían estar preguntándose seriamente qué va a pasar si Milei construye el poder que quiere construir y si tiene una elección arrasadora el año que viene. Bueno, esta es una pregunta que Milei habilita solo antes de que ocurra. No, seguro. Y además tengamos presente que se viene el tratamiento nada más ni nada menos que el presupuesto 2025. Presupuesto 2025, que yo sobre eso, el gobierno, en esta excepcionalidad que le gusta representar, te diría, es lo que menos le importa, año electoral, disponer de manos libres para disponer de partidas podría ser hasta algo benévolo. Ahora, tiene otro problema, que es más que el presupuesto, es el tema de los DNU, porque con esto lo que le está dando es alimento para quienes dicen hay que ponerle un límite y reformar la maldita ley que inspiró y redactó Cristina Kirchner, que le dio un poder al Poder Ejecutivo a legislar, que le facilita la legislación por decreto más que las que tiene el Poder Legislativo mismo. Ahora, si esto sí que le preocupa al gobierno, entonces yo te diría, presupuesto, bueno, él podría decir, si no me lo aprueban, no quieren el recorte, si no me lo aprueban, no quieren la sanidad de las cuentas públicas, hasta puede contarnos el cuento y sacarle provecho. Esto es posible. Lo que sí es un problema, y te digo, esto te lo puedo dar como dato, los asesores más
relevantes del gobierno les preocupa muchísimo el tema de que le reformen la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Entonces, hoy se abordó en comisión, en plenario de comisión, no sé si ya hay dictamen para abordarlo. Yo no lo vi, yo tampoco. lo vi, pero lo que te digo es, esto es un problema. Entonces, esas manos que necesitan para que no pase, los estás invitando a hacer exactamente lo contrario. Sí, totalmente. Bueno, no se entienden algunas declaraciones del presidente, sinceramente. Y bueno, y mucho menos enfrentar a través de insultos, sí, literalmente insultos a algún sector de la prensa, ¿no es cierto? Cuando, a ver, si tenemos la libertad de poder expresarnos y el presidente es liberal, digo, ¿cuál es el problema? Y si algunos periodistas mienten, ¿no es cierto? Que puede ocurrir, obviamente, bueno, la gente ya se dará cuenta por sí sola. ¿No es cierto? No es necesario que Milei salga a atacar periodistas, porque la verdad que lo único que gana son enemigos. Yo creo que en esa estrategia, y vuelvo a lo mismo, yo creo que a veces es estrategia y a veces son cosas viscerales, estructurales, un presidente que le cuesta entender cuáles son los resortes institucionales, cuáles son los límites que tiene el poder. Creo que en esto hay acá un problema de que ese intento de anular todas las voces que son contradictoras, porque no son opositoras muchas de ellas, sino que contradicen algunas cosas, sí, marcan problemas, marcan errores, marcan desvíos, marcan irregularidades, y a veces ni siquiera eso, porque entre algunos de los atacados solo han hecho investigaciones que han publicado y que le han molestado mucho, como por ejemplo cómo la familia de Milei se hizo de unas ganancias en su empresa de colectivos basadas en los subsidios estatales y las invirtió en Estados Unidos, o cómo cobraba con facturas truchas el presidente trabajando para Daniel Scioli y el Banco Provincia. Digo, esas cosas que no han podido desmentir porque son hechos, porque hay documentación, esas son las que irritan mucho y que son las que atizan el malestar contra el periodismo independiente. Y me parece que esto lo pone en un lugar donde adentro y afuera del país lo expone mucho y lo deja en una situación muy crítica con quienes deberían ser sus aliados. Y este me parece que es un punto débil que el presidente debería corregir y debería revisar. Sin lugar a dudas, sí. A ver, cuando, por ejemplo, algún periodista sostuvo que se acuesta con la hermana, que tiene sexo con los perros, bueno, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero no, es que ahí Silvio, ahí hay un punto. El presidente tiene derecho a criticar una nota. El presidente tiene derecho a demostrar que hay una nota que dice algo que es incorrecto o que no es cierto. Sí, el tema son las formas. El tema es el insulto, claro, la descalificación, exacto, la estigmatización y la acusación sin fundamento. El otro día estuvo en Argentina Marty Baron, el ex editor general del Washington Post, y refiriéndose a Estados Unidos, pero a todos estos movimientos bastante poco liberales y tolerantes a la crítica, y dijo: cuando nos deslegitiman, lo que buscan es deshumanizarnos. Y cuando vos deshumanizás a alguien, le negás existencia. Y cuando le negás existencia, le negás un lugar en la vida social de un país. Esto es de una gravedad extrema que yo no sé si la termina de visualizar el presidente, pero esto es lo que ocurre cuando vos avanzás sobre estos espacios. Sin lugar a dudas. Claudio, querido, qué placer enorme, qué lindo haberte tenido nuevamente entre nosotros. Te mando un abrazo gigante. Para mí un placer. Te mando un abrazo grandote. Gracias, hasta siempre. Adiós. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Para todos. Muy amable, gracias, Claudio. Claudio Jacqueline, prosecretario general, columnista del diario La Nación.